Los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo número 5. En el día de hoy vamos a hacer del versículo número 17 al versículo número 20. Mateo 5, versículo 17 al 20. El título del sermón que le he decidido poner en esta ocasión es Cristo y la ley, el estandarte de la verdadera justicia. El estándar de la verdadera justicia. Lo digo de nuevo, título del sermón entonces, Cristo y la ley, el estándar de la verdadera justicia. Bueno, amados, después de ver toda esta serie de las bienaventuranzas que estuvimos viendo, y la luz del mundo que estuvimos viendo, y la sal del mundo que estuvimos, vamos a ver entonces hoy en Jesucristo y su relación con la ley, y el cristiano y la relación con la ley. Jesucristo y su relación con la ley, y el cristiano y su relación con la ley, ¿sí? Y vamos a ver que el estándar que pone el Señor Jesucristo es un estándar que nadie puede alcanzar. Porque si yo le preguntara a usted en el día de hoy si conoce alguna persona que usted lo ve, bueno, esta persona sí, porque lo veo todo el día leyendo la Biblia, o es una persona de mucha oración, nunca faltan los cultos de oración, o es una persona que se sabe muchísimos textos de Biblia, cada cosa que dice siempre tiene textos para justificar legalmente lo que dice la Biblia. Nunca ha faltado un servicio en la iglesia, siempre está ayudando, siempre va de acá para allá. Es una persona que de verdad podríamos decir que es un devoto de la iglesia, ¿sí? Y usted podría decir quizás, bueno, esta persona sí va a ir al cielo, porque vemos incluso que ha creído, sabe todas las doctrinas. Pero lo más asombroso que vemos nosotros, que en la época del Señor Jesucristo, había unas personas que se llamaban fariseos. Y estas personas fariseos, o vamos a ver, personas que significa apartados, significan fariseos, eran separados de los demás del mundo. Y estas personas podríamos decir que eran unos profesionales de la santidad. Eran hombres que contaban, incluso ustedes lo ven en Mateo 23, los granos de las especias para dar el diezmo exacto. Y estas personas nunca se equivocaban o daban un paso en falso, incluso en el día de reposo. Querían cumplir a rajatabla lo que es la ley. ¿Sí? Ustedes los ven, incluso más adelante, que el Señor los confronta a ellos. Y hoy vamos a ver que el Señor Jesucristo, en el versículo número 20, Él pone un estándar que ni siquiera ellos pudieran alcanzar, porque Él dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto me hace acordar a lo que dijo Pedro, creo que en una ocasión, pero en otro contexto dijo, oh Señor, dijo, entonces ¿quién será salvo? Porque si estas personas, escuchen, en esa época, creo que decía que si una persona, algunos dicen comentaristas que si un fariseo decía que era negro, nadie, y era blanco, nadie se atrevía a contradecir que eso era blanco, porque él decía que era negra. ¿Por qué? Porque su palabra tenía mucho poder. Como los pastores estos que controlan las iglesias hoy, que si dicen algo y no te podés meter con la visión que ellos tienen, bueno. Entonces, lo que dice el Señor Jesucristo es que en base a eso, la humanidad estaría, por decir, sin esperanza, porque vemos dentro de nuestras iglesias, amados, que nadie incluso le puede llegar a los tobillos a estas personas, porque vamos a decir, yo no conozco personas, por lo menos que esté horas leyendo la Biblia, o esté orando, o personas, vamos a decir, que ellos iban todo el servicio, vamos a decir, estaban ahí constantemente en la sinagoga, yendo, así que vamos a ver después un poquito qué es lo que hacían ellos, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo dice que esas personas no iban a heredar el reino de los cielos. Entonces, de alguna forma, el Señor está dejando sin esperanza, porque el pueblo de alguna forma decía, si alguno se va a salvar, decían en esa época, comentaban algunos, y tiene entrada al reino de los cielos, son los fariseos y los escribas, porque ellos sí. Y entonces el Señor está diciendo que estas personas no iban a entrar al reino de los cielos, a menos que la justicia sea más alta que ellos. Y nadie podía llegar a la justicia que tenían ellos en esa época. Entonces vemos esta pregunta que deja el Señor ahí, porque en el día de hoy, por lo menos quiero confrontar yo una falsa seguridad, elevar la majestad de Jesucristo al cumplir la ley,
Y aunque esto va a crear una tensión en algunos que no conocen la doctrina de la justificación, por lo menos afianzarla después que termine el sermón, en una confianza en Jesucristo. Pero si esto es verdad, cuando terminemos, veremos que esa gracia que nos salva, esa misma gracia que nos justifica, va a ser esa misma gracia que nos va a hacer que caminemos en santidad. Y no en una gracia baja, diciendo que somos cristianos y no caminamos como cristianos, ¿sí? Así que el Señor Jesucristo nos va a mostrar que solamente por medio de Él es que podemos ser justificados, ¿sí? Yo no sé si se acuerdan ustedes, hay un libro que yo tengo que a mí me gusta mucho, ¿sí? Y esto es muy importante porque lo vamos a hacer más adelante, antes que diga del libro, porque vamos a confrontar ciertas doctrinas del antinomianismo, vamos a confrontar una doctrina de la nueva teología. Hay una nueva teología que dice que de alguna forma Jesucristo trajo una nueva ley. ¿Y la nueva ley cuál es? Bueno, el amor, ¿sí? Y también el libertinaje, ¿sí? Porque entender esto es muy importante, lo que va a hablar el Señor Jesucristo de acá, porque si entendemos esto, vamos a establecer la base para poder entender todo lo que sigue. Jesús y la ira, Jesús y el divorcio, todas esas cosas que esas 6 interpretaciones que va a hacer el Señor Jesucristo, más adelante vamos a ver, porque es importante, porque Él es el que va a hacer la exegesis de la verdadera. ¿Por qué? Porque Él es el autor de esta ley, y Él nos va a dar más adelante la interpretación de la ley, ¿sí? Así que, no sé si se acuerdan ustedes, hay un libro del Progreso de Peregrino, que en este momento no lo traje, lo iba a traer, lo dejé allá, pero bueno, en la descripción del Progreso de Peregrino, John Bunyan, yo me acuerdo que ustedes lo conocen, hay una ilustración que es magistral, porque hay una habitación, algo así sería, y en esa habitación, ¿qué sucede? Bueno, él dice lo siguiente, bueno, en la habitación que está llena de polvo, ustedes saben, esa habitación es lo que representa el centro o el corazón de una persona, o el alma de una persona. Eso es la habitación, en esa ilustración que hace Bunyan. Pero esa habitación que está ahí y está llena de polvo, está sucia, como el corazón, totalmente depravado. Ustedes conocen que cuando está relatando ese relato, aparece un personaje ahí, en ese lugar que está todo oscuro, con penumbras, y esta figura que representa la ley, que él mismo lo dice, empieza a barrer con fuerza. Y eso es lo que hace la ley. La ley no es que sea mala, es que no puede limpiar el corazón. ¿Sí? Y empieza a limpiar. ¿No que vieron que usted, una señora, alguien empieza con la escoba, fum, 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 así? ¿Y qué hace? Y si no tira agua, levanta más polvo, ¿sí? Y después ese polvo se levanta, se van a los platos, se van sobre los muebles, porque no tiró agua. ¿Y qué sucede? No ha quedado limpio. Es más, cuando usted revuelve, que tiene algo, una pintura, mugre, usted revuelve algo y que se levanta. Usted tiene leche y tira chocolate y usted revuelve, eso que está abajo se levanta para arriba. Eso es lo que hace la ley, sacar lo que está ahí, levantarlo hacia arriba. Entonces muchas lo que nos está mostrando por esto es que la ley no es mala. La ley al barrer solo hace que el pecado sea más visible y aterrador, porque la ley ¿qué hace? ¿Vino para salvarnos? No. ¿Por qué está hablando esto el pastor? Porque estamos viendo que estos fariseos querían guardar la ley. Pero la ley no fue dada para nosotros, para hacernos salvos, sino para mostrarnos nuestra condición pecaminosa, para revelar lo malo que somos nosotros y la santidad del Señor. Entonces Bunyan nos muestra que la ley solamente tiene el poder de exponer el polvo o exponer el pecado, pero nunca lo puede limpiar. Usted necesita el agua que es el Señor Jesucristo, o la gracia de Jesucristo para eso. Y ahí entra la segunda figura que representa el Evangelio. Vemos que el Evangelio rocía con agua, o sea, la gracia sobre el corazón de la persona para poder limpiarlo. Que dice, yo esparciré agua limpia, que es lo que dice Ezequiel, Jeremías, sobre vuestros corazones y os limpiaré de vuestra maldad. Entonces ahí vemos cuando el polvo se asienta y la habitación puede entonces ser limpiada, ¿sí? Y ahí es lo que vemos nosotros en esa ilustración de Bunyan, lo que vamos a ver un poquito en el día de hoy. Que Jesucristo no es que está tirando la escoba
en el sentido acá para limpiar. Saqué la escoba en la ilustración de Bunyan. La ley, dice, no, yo no vine a abrogar la ley, o sea, y traigo un nuevo mandamiento de amor. ¿Escucharon eso que dice? Jesús te ama a todos. No, no es así. Dios aborrece al pecador, pero vino a morir por el pecador. Todo aquel que se arrepienta y ejerza fe en Jesucristo. Él no desecha la ley. Como decía no me acuerdo, Marción. Por ahí andan muchos marcionistas. En el siglo creo que era 2, 3 había Marción, que no le gustaba el Antiguo Testamento y la arrancó. Y el Nuevo Testamento tampoco le gustó, empezó a arrancar. Y se hizo una Biblia chiquita de él con todos los textos que le gustaba el pecado, lo sacaba. Y él dijo que el Dios del Antiguo Testamento, esos son los marcionistas de hoy. Ese fue expulsado de la iglesia. Sacaba todo lo que representaba, lo que no le gustaba. O sea, el Antiguo Testamento es un Dios malo y el del Nuevo es un Dios bueno. Entonces, ese espíritu de Marción todavía está hoy en las iglesias. Ustedes lo ven ahí y dicen, no, Jesús ama todo, porque no le gustaba. No, Cristo no vino a desechar la ley y los profetas, porque vamos a ver que esa ley y los profetas apuntaban y hablaban de él. Entonces que él lo que vino no desechó la escoba, que vamos a ver, tampoco ignorar el polvo. ¿Qué es eso? Bueno, el polvo es el pecado. No es que pasa, dice, traigo amor yo, pass your love. No, yo no vengo a sacar la escoba, la ley, yo no vengo a mirar para otro lado el polvo. Dice, no, mira si está sucio, no, yo vengo a extraer eso, pero lo vengo a rociar y a limpiar. Y por la fuerza del hombre no se puede hacer. Entonces, lo que necesita el hombre es que, yo veo que, acuérdense que el fariseo, ¿qué quería hacer? Limpiaba no sé si yo la voy a parafrasear, la casa por fuera, pero en sí la palabra es que ellos limpiaban el vaso por fuera. Jesucristo no viene a limpiar la casa, el corazón por fuera, una apariencia externa, Él viene a limpiar la casa por dentro, o sea, el corazón. Por eso muchas personas hoy andan disfrazadas, quizá no como los fariseos con vestidos largos y tapados a los pies y con reglas que tenían ahí de los mandamientos, pero sí con una apariencia de una piedad falsa externa, amado. Y eso es peligroso, amado, porque una persona que no haya sido justificada de sus pecados y confíe, podríamos decir, en propias obras, va camino al infierno. Entonces, Jesucristo no vino a eliminar el Antiguo Testamento, porque si ustedes ven el texto, que voy a leer una parte, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Esa parte nomás. Entonces vemos que Jesucristo no es que vino a abrogar los mandamientos o los escritos. Acuérdense que de acá en adelante va a empezar a confrontar a estos personajes que aparecen, que vamos a explicar en un rato quiénes son, que son los fariseos y los escribas. Pero Jesucristo no es que no estaba de acuerdo con el Antiguo Testamento, Él estaba en acuerdo con el Antiguo Testamento, lo que no estaba en acuerdo es con las enseñanzas de estos que vamos a ver que ellos malinterpretaban los mandamientos, o habían reducido la ley. Había sido un reduccionismo de la ley e incluso le habían puesto tradiciones de ellos, interpretaciones de ellos, más mandamientos, y le habían hecho más imposible de entrar. Incluso le habían mal interpretado la ley. Y él va a hacer la verdadera exegesis. Pero para eso, quizás las enseñanzas, acá porque Mateo empieza así, pero en Marco empieza a mostrar otras cosas, otros evangelios. Ellos empezaron a cuestionar quién es este hombre que empieza a dar estas interpretaciones. Quizás este hombre no está de acuerdo con la ley de nosotros. Es como mismo cuando yo estoy hablando por ahí y me dicen, los bautistas reformados son así. Y dice, porque malinterpreta. Y la persona cuando viene me pongo a hablar y yo fíjate que saco la ley. Yo no vine a abrogar fíjate, saco una Biblia y digo, acá está escrito. ¿Por qué? Para poder darle la interpretación correcta. Y yo creo que uno de los primeros reformadores que hubo fue Jesucristo. No sé si sabes lo que es reformar, ¿sí? Reformar es llevar a la interpretación, traer, o sea, al diseño original. La palabra fue esta y esta. Ustedes la malinterpretaron, lo que vamos a ver ahora. Y yo no estoy en contra del Antiguo Testamento, porque vamos a ver que el Antiguo Testamento hablaba de mí, va a decir el Señor. ¿Y por qué no están de acuerdo? A mí no me da tiempo de mostrar mucho esto, pero si Señor Jesucristo en Juan 5, 46, 47 dice así, Juan 5, 46, 47, porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Entonces el Señor Jesucristo lo que está diciendo es que si de verdad entendieran las propias escrituras, los podían haber reconocido a Él.
¿Sí? Es como cuando uno predica, usted o predico yo, y ellos entendieran la Biblia, y cuando yo le hablo, esa palabra de Daniel. No, porque si vos lees las Escrituras, como dice en una parte en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque vosotros parece que en ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿por qué cuando yo hablo con las Escrituras? Como digo, escrito está. Porque ellas hablan de Cristo. Y si una persona de verdad es un creyente, va a decir amén. Ellas hablan de mi Señor. Por eso que para mí el testimonio, para el Señor le dice, no, el testimonio no me importa. Lo que importa es lo que está escrito en las Escrituras. Porque ellas las que tienen validez acá. Es una antorcha que ilumina nuestros corazones, nuestras conciencias. Y entonces, porque es importante que Él no está trayendo un nuevo mandamiento, no está trayendo una nueva ley del amor, no. Él va a dar la misma. Por eso que el Antiguo Testamento no se desecha, amado. Aunque hay un Nuevo Testamento que se vende, tiene que estar junto, porque en el Antiguo Testamento estaba el Nuevo Testamento, aunque estaba oculto, no sé si el Evangelio, y en el Nuevo Testamento también tiene el Antiguo Testamento, con tipo y sombra que nos muestran, el libro de Hebreos, nos muestra en el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento también tiene el Nuevo Testamento. Isaías 53 dice que iba a venir un Mesías. Entonces todo está unido, la Biblia es una. No la podemos marcionar, así cortar por acá o por allá. Perdón, o esto no me gusta o esto sí me gusta. Y el Señor Jesucristo, cuando dice en Juan 5:46 y 47 que Moisés hablaba de él, creo que se estaba refiriendo a Deuteronomio 18, cuando dice que iba a venir un profeta. Mateo 18:15 dice, profeta de medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. Entonces, fíjese, muchos pudieron verlo a él. Por eso dice, yo no vine a quitar el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. No, porque vamos a ver que ellos hablaban de mí. Entonces, y ellos mismos tenían que entender todo el Antiguo Testamento, amado, el número 21, en una parte cuando se levanta, me acuerdo que una parte de una serpiente, de una forma prefiguraba, que el Nuevo Testamento nos da esa explicación, cómo el Señor estaba mostrando a aquel que iba a venir, que iba a pisar la cabeza de esa serpiente, que vamos a ver en un rato, que en el Edén entró y trajo el pecado. En Juan 3:14 el Señor dice que Él iba a tener que ser levantado de esa misma forma. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el Señor dice, no, esto ya es algo viejo. No, amado, el Viejo Testamento todavía está ahí, ni una jota ni la tilde va a pasar. O sea, vemos que Él cumplió las leyes ceremoniales, las leyes civiles, por supuesto, pero la ley moral sigue vigente, como vamos a ver en el tercer uso de la ley. Está vigente. El maná en el Antiguo Testamento, yo no vine a desechar el Antiguo Testamento, ¿pero por qué? Porque el maná hablaba de él, acuérdese que él es el pan de vida, y todas las tipologías, los eventos, el sacrificio, el cordero pascual, el Éxodo 12, ¿qué apuntaba a eso? Bueno, Juan 1:29 dice, yo soy el cordero que quita el pecado del mundo, o Juan dijo, este es el cordero, este es aquel que dijo, que en Abraham, que dijo que él iba a dar, ¿cómo se dice? Que esto de la prosperidad lo malinterpreta, el Señor proveerá. Bueno, ahí vemos que el Señor siempre está escondido, o el protoevangelio que el Señor iba a enviar. El Antiguo Testamento con tipos y sombras, como habla nuestra confesión de la trilogía pactual, con mayor revelación se iba a estar. Por eso que no vino a desechar, a traer una nueva ley. Ahora Jesús nos ama a todos. No, el mismo Dios del Antiguo Testamento sigue airado con los pecadores. Solo que ahora llegó Jesucristo, la consumación, lo que apuntaba a Jesucristo. Entonces, y en Juan 8:56 dice, Abraham vuestro padre, dice, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y en el 57 dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y en Juan 8:58 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que antes de que Abraham fuese, yo soy. Ustedes se acuerdan que lo quisieron apedrear a él. Y en Abraham, acuérdense que el Señor le dio una promesa, dijo que de ti saldrá esa simiente. Podríamos hablar un montón del Antiguo Testamento, todas esas cosas podríamos decir que apuntaban al Señor Jesucristo, tipos y promesas, los profetas que hablaban.
Después voy a hablar un poco de Ezequiel y de Jeremías. Pero usted mire, el Antiguo Testamento está lleno, vamos a decir, de tipos y sombras y de profetas que anunciaban la venida. Por eso dice, yo no vine a anular eso. No vine a anular porque llegó a su cumplimiento. Creo que en Romanos 10:4 dice que la ley, el fin de la ley es Cristo. Para todo aquel que cree, para ser justificado. Entonces la ley tenía un final, ¿no? Que es un final. La palabra es telón, creo que en el griego, ahí, cuando se baja una tela, en fin, se terminó. Pero la ley no se terminó. Lo que se terminó, los tipos y sombras, sacrificio, la ley civil, pero la ley moral sigue vigente. Ninguna tilde, ni coma, ni nada se va a sacar de ella. ¿Por qué? Porque la ley moral puede ser una representación del carácter divino de Dios. Entonces es importante que podamos entender esto, amado, porque no podemos sacar la ley por ahí mucho más. Y ustedes, aunque no lo crean, yo conozco muchas personas que me han dicho, no, Daniel, eso era el Antiguo Testamento. Tu Dios es un Dios de enojado, airón, bravucón y malo. No, amado, el Dios del Antiguo Testamento sigue estando vigente, sigue estando airado, solo que esa ira fue calmada en la cruz ahora y haya provisto una satisfacción para el pecador. Pero el Dios del Antiguo Testamento está ahí. Sigue estando ahí, amado. Dice, no, el Dios del Antiguo Testamento era sangriento. Claro que sí, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Y de dónde viene todo esto, amado? Para poder entender lo que Jesucristo dice, yo no he venido, empieza el versículo 17, no pensé que he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿Y por qué? Porque fíjese que vez tras vez, amado, creo que es en Lucas 24, en uno de los tantos textos que tengo, pero no los voy a leer, solamente elegí solamente uno en el día de hoy. Pero en Lucas 24, ¿ustedes se acuerdan una parte cuando Él resucita y van unas ciertas personas camino a Emaús, que van hablando? Dice que latía algo dentro de su corazón mientras Él hablaba. Entonces Lucas 24, versículo 25 dice, entonces le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. No era necesario. Fíjese que él está diciendo todo esto, por eso que estamos acá en Mateo 5, versículo 17, no he venido a anular la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque en Lucas 24, ¿qué está diciendo? No vengo a anular porque ellos venían hablando de mí. Todo el Antiguo Testamento no lo podemos tirar porque eso habla de Cristo, como Dios estaba haciendo provisión. Entonces no podemos separar el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento, el pleroma de esa revelación del Antiguo Testamento. Ha llegado el esperado, como algún día diremos nosotros. Por fin ha llegado el Señor en su segunda venida. Y entonces Él dice, esto que estaban esperando ahora ha llegado, se ha cumplido, eso es lo que está diciendo ahora. Por eso no lo vengo a anular, es lo que está hablando eso. Y ustedes miran el Antiguo Testamento que habla ahí, en Isaías 52, en Zacarías 12:10, y que mirarán a mí aquel que traspasar. Y un montón de profecías que hablaba del Señor Jesucristo están escondidas, ningún hueso se quebrará de él, que estaban ocultas, no estaban claras así, con tipo y sombra estaban. Y fíjese en el versículo 44, de Lucas 22:44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, escuche, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y con eso pongo punto final a los textos para respaldar lo que estoy diciendo, porque hay muchísimos más. Pero el Señor está mostrando que el Antiguo Testamento y tanto los profetas, ¿de quién hablaban? Bueno, estaban hablando de qué, dice él. Están hablando de mí. Y cuando hablamos, vas a decir, del Antiguo Testamento, que está diciendo, no he venido para abrogar, sino para cumplir, no he venido a abrogar la ley o los profetas. Bueno, la ley y los profetas, para poder entender rápido qué es la ley, o esa parte, el decálogo, que nosotros vemos, son esos primeros 5 libros, que es Génesis hasta Deuteronomio. Todos esos, el Pentateuco, sí, esos 5 libros que vemos ahí, eso es lo que aparece ahí como ley. Ahí se está refiriendo a la ley. Y cuando habla de los profetas, bueno, los otros libros que están ahí, que todo eso, él lo resume entre la ley y el profeta, aunque en otra parte creo que acá donde yo leí, dice y los salmos. ¿Cómo los salmos? Bueno, el Salmo 22 nos habla de él,
y otros salmos más. El Salmo 16, no me dejarás en el sepulcro, que me levantarás. El Salmo 22 habla de ese Mesías que iba a venir, que las naciones se iban a irar. Los salmos, los profetas, todo desde Génesis, el protoevangelio, que dijo que iba a enviar a alguien que iba a pisotear, y ahí en adelante nos hablan del Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo él, que él venía a cumplir esas leyes ceremoniales donde se regulaban en esa época el sistema religioso, las leyes civiles que regulaban la vida de la nación y la observancia a través de la teocracia de Dios en esa época con el pueblo. Pero él no vino a abrogar o anular o descartar. Esa palabra anular, ¿se acuerdan cuando dijo oh Señor, dice en Mateo 24, que algún día llegaremos, dijo, no quedará piedra sobre esto? O sea, que se iba a derrumbar o anular, se iba a venir abajo. Él no vino a hacer eso, sino que vino a cumplir eso, todo lo que estaban ahí. ¿Por qué? Porque apuntaba de él y hacia él. Y ahora lo que yo quiero mostrarles, lo que casi siempre digo, amado. ¿Por qué él dice esto? Vengo a cumplir. Y para esto tengo que explicarles siempre, como ustedes saben, que digo, tengo que ir a dónde. Una frase que digo siempre, al principio. Porque si usted entiende el principio, parte de todo. Si agarra una película por la mitad, ¿qué pasa? ¿Y qué pasó por acá? ¿Me contás? No, tenés que ir a ver al principio qué pasó. ¿Y a dónde tenemos que ir al principio en la Biblia? Hay un libro que se llama Génesis, es el principio. ¿Y qué sucedió? Y bueno, ustedes conocen el pecado original. Por eso que por ahí muchas iglesias, si ustedes le preguntan, dicen, no, el hombre puede elegir. Tienen el libre albedrío. No, si usted conoce lo que es el pecado original, por eso que muchas de estas iglesias, yo le voy a decir sin pelito en la lengua, falsas iglesias, niegan el pecado original. ¿Sí? Y esto es lo que digo, si se graba o lo que va a grabar, no lo digo para como bravucón para decirle, les digo la verdad. La falsa iglesia niega el pecado original, diciendo que el hombre tiene libre albedrío. Y eso no es, amado, porque después de la caída, el hombre quedó muerto en delito y pecado. El hombre no tiene ningún deseo de venir a Jesucristo. El hombre lo único que busca es idolatrarse a sí mismo. Es más, se exalta a su yo, niega la soberanía de Dios, niega el poder del Espíritu Santo para la regeneración, diciendo que él con una simple oración de entrega puede venir. ¿Y para qué entonces vino Cristo? Dígame. Si él puede lograr la salvación por sí mismo, con simplemente creer en Jesucristo. No, el hombre necesita ser regenerado. Y dice, Jesucristo encima confronta a estas iglesias, porque el Señor Jesucristo le dice, estos fariseos estudiaban la Biblia durante horas, ayunaban, diezmaban, hacían sacrificios, al rajatabla. Es más, Pablo en Filipenses 3 dice que él hacía todas esas cosas, pero las dejó, porque entendió que no podía ser salvo. ¿Por qué? Porque necesitamos un Salvador. Entonces, si nuestra justicia no es más alta, incluso de la de estos fariseos, estamos perdidos. El único estándar que pudo llegar a eso fue Jesucristo. Y por eso que nosotros debemos confiar en Él. Pero para eso tenemos que irnos al protoevangelio, amado, donde hablan los tipos y sombras que nos hablaba. ¿Qué pasó? Bueno, el hombre pecó. El hombre, al pecar, el hombre está destituido de la presencia de Dios. ¿Y la paga del pecado cuál es? Es la muerte. Entonces Adán quebrantó lo que conocemos como el pacto de obra. ¿Y qué pasó con él? Bueno, como dice Gálatas 3:10, todos estamos bajo maldición, bajo la maldición de la ley. Y estos fariseos querían cumplir la ley, leemos la Biblia, hacemos esto, ayunamos, todo esto, pero eso no van a agradar al Padre porque el hombre está bajo la maldición. Eso tiene que entender el pecado original. Y Jesucristo vino a cumplir lo que vimos a través de un estudio que estamos estudiando de la teología pactual. La promesa del pacto de gracia. No sé si se acuerdan de ese estudio que subí. La promesa del pacto de gracia. Bueno, dice, no he venido para abrogar la ley. ¿Por qué? Porque si usted conoce un poco de la teología pactual, es el Señor prometió en el protoevangelio que iba a venir alguien con tipos y sombras y iba a llegar. El Señor dijo, no vengo a anular esta ley. Es más, vengo a cumplir esa promesa que le di a mi Padre en el Consejo Trinitario. La vengo a cumplir. Ustedes no entienden, porque si me hubieran entendido no hubieran crucificado al Señor. No sé si se puede entender. Entonces no vengo a anular. La idea que quiero mostrar con todo esto es que todo eso del Antiguo Testamento es una promesa envolvente entre tipos y sombras apuntando al Señor Jesucristo. Y el Señor está diciendo que más adelante vamos a decir, esto se ha cumplido en mí. Es más, en Juan 19:30 dice una palabra, Tetelestai, dijo, todo está cumplido. He venido a cumplir esto.
está cumplido. Más esto no es un cuento de hadas, esto no es una historia del Principito para poder leer. Esto es de verdad, es la historia de la humanidad. Está muerta en delito y pecado, y Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Y es así. El Señor Jesucristo sí que nos redime, pero nos redime, escuchen, no para que sea justificado y ya está. No, nos redime para que podamos cumplir la ley. Por eso que nos vino a abrogar la ley. Sí, la ley ceremonial que apuntaba a Él, el Cordero Pascual, la ley civil, que Él caminó con santidad, cumpliendo todas esas leyes que estaban ahí, que el Señor mandaba, pero la ley moral sigue vigente. Adán fue creado, escuchen, a la imagen de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿La imagen de Dios se fue con la caída? No, no se fue con la caída, fue distorsionada. Con un espejo se rompe. Dice, uy, se rompió. Una tele se rompe. Dice, ah, no anda. O el espejo se rompió. ¿No sirve? Sí, sirve si está ahí. Pero la imagen, ¿qué pasa? No reflejan bien. Bueno, algo pasó con el pecado. O sea, el hombre no refleja más la imagen, ninguna cosa impura y que no sea santa, que refleje la santidad del Señor podrá entrar. Estos fariseos decían, bueno, haciendo esto, aquello, esto, se justificaban a sí mismos. Y vamos a ver dentro de un rato, amados, que hay muchas personas que en el día de hoy, incluso que saben doctrinas reformadas. Pero el Señor les va a decir, no te os conozco. Porque no se trata de conocer doctrina, sino de vivirla. Si alguno enseña esta, vamos a ver en el texto, y las hace. Y algunos se pierde la salvación. Y es muy posible que algunos de ahí digan, sí, no se pierda la salvación, en el texto no enseña eso. Pero qué pena decir el Señor que serás el menor de ahí, porque no te importó algunos mandamientos de mí. Es una pena eso, amados. Pero ¿qué pasó con el pecado? La imagen fue distorsionada. Los atributos morales de Dios, que vamos a ver, siguen vigentes. ¿Por qué? Porque Dios, la ley es un reflejo del carácter de Dios. ¿Y a dónde la puso Dios en Adán? En el corazón. Solo que el hombre no puede reflejar eso. En Romanos capítulo 2, versículo 12 al 15 nos habla que si el gentil podría hacer esto, que no me da tiempo, que ustedes ya saben los estudios de Romanos, él la tiene grabado en su corazón, ¿qué cosa? A la ley, en su corazón, ¿sí? Pero después de la caída, después de pecar, ¿qué pasa? No lo pudo reflejar más en la imagen de Dios. Y dirá, ¿cómo se...? Escuchen, el hombre sabe lo que está mal. ¿Sabe que robar está mal? Sí, el hombre sabe. Cualquier vecino sabe acá si fornicar está mal, sabe que adulterar está mal, sabe que enojarse y matar está mal. Sí, ¿por qué? Porque tiene la ley en su corazón. Que no la quiera hacer es otro asunto. Pero la imagen de Dios fue puesto en el hombre. Y eso es lo que sucede, que a causa de Adán que pecó, la muerte entró. Por eso que Jesucristo no vino a abrogar la ley y los profetas, porque Él era el Mesías esperado y ha llegado. Y esta gente llegó en un mundo donde las personas, incluso estos fariseos que vamos a ver dentro de un rato, y quién eran, querían que haciendo cosas podían ganar el favor. Tenían buena intención en el principio. En su principio tenían buena intención, solo que le empezaron a agregar cosas ellos. Y Jesucristo vino a traer ¿qué cosa? Vida eterna, la cual el primero perdió al desobedecer la ley. Por eso que necesitamos ser justificados de nuestros pecados. Porque la ley, aunque está moral en nuestro corazón, el ser humano no la vive. No puede cumplir la ley moral que está en su corazón. Y Cristo vino... Escuchen, no vino a cambiar la ley o a abrogar la ley o los profetas. Cristo no vino a modificar la ley o darle un nuevo sentido diferente a la ley. Cristo nos está enseñando acá que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, y ahora yo vengo a enseñar, ¿sabe qué? Un nuevo mandamiento doy. ¿Cuál es? El amarse unos a los otros. Y aunque un nuevo mandamiento os doy, el amarse unos a vosotros, escuche, esto es importante, pero la teología del nuevo pacto, que está y esto lo digo, preste atención, porque yo sé que ustedes tienen buena intención y les gusta mirar predicadores de sana doctrina, pero no voy a decir el nombre porque ustedes dirán, ¿cómo se atrevió a decir algo así del estandarte del evangelio, predicador? Pero hay muchos predicadores, incluso de sana doctrina, evangelistas, de los nuestros, con nombre, que han salido ellos a decir, hola, yo sé, y hablar sobre un libro. Y lamentablemente por no leerlo, ese libro de la teología del nuevo pacto, el autor lo que habla. La ley de qué? Del amor.
La ley, no sé si lo conocen, un nuevo mandamiento vengo a dar. ¿Cuál es? Juan 13, 34, 35. ¿Qué? Améis unos a vosotros. El autor empieza a desarrollar que ese es el nuevo mandamiento del Señor. No, no es un nuevo mandamiento, amado. Es el mismo mandamiento que dijo primero Juan antes. Pero siempre, ¿cómo me decís eso? Y lamentablemente, no voy a decir el nombre, un evangelista muy conocido de usted y muy amado por nosotros, se pone a hablar del libro. Pero eso por no leerlo, amado. No vino a traer una nueva ley del amor, porque en el Antiguo Testamento ya estaba. ¿Qué decía? Mateo 22, 37 al 39. Amarás al Señor con toda tu mente y todo tu corazón, ¿sí? Y después a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Pero es el mismo mandamiento en el Antiguo Testamento, solo que la ley no lo podía hacer. El nuevo mandamiento ahora es que ahora por medio de mí, por mi Santo Espíritu, sí lo puede llegar a hacer. Porque la ley que dice en Romanos 13, versículos 8 y 10, un nuevo mandamiento no, ¿qué dice? Dice que la ley cómo se muestra. Ven, se le voy a mostrar, en Romanos 13, creo que es en el 13, 8 y 9 de esa, a veces que no. Más, no, Romanos, ¿qué le dije? Romanos 13, ¿verdad? 13, pero lo dije de memoria. No. Sí, Romanos Romanos 13, 8. Sí. 13:8. No debáis nada a nadie, sino el amaros uno a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Escuche, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Jesucristo nos vino a traer una nueva ley de amor. O sea, lo que está diciendo, ¿cómo se manifiesta la ley? Bueno, por medio del amor agape, amado. Cuando nosotros llevamos a cabo eso es otro sermón. Pero lo que quiero decir es que no vino a traer una nueva ley, no vino a quitarla, a darle un sentido diferente a la ley, o enseñar que el Antiguo Testamento era un Dios malo y este es un Dios bueno. No, es lo mismo, en el Antiguo Testamento y el Nuevo es el mismo Dios, es el mismo Espíritu que vemos allá, solo que lo que vino a hacer es a cumplir todo eso. Eso es lo que vemos acá. Y es importante, amado, porque conocer de esto nos va a liberar de esta nueva teología del amor, nos va a librar del antinomianismo. Ahora soy salvo por gracia. ¿Y entonces qué pasa? Puedo pecar. Pero en Romanos capítulo 6:1 dice, pecaremos para que la gracia abunde. El antinomianismo, y usted que no lo crea, sigue vigente en estas iglesias. Pregúntele algo y pregúntele si, el pastor Daniel es un legalista. Amado, ¿por qué? Porque aunque no conozcan esos conceptos, muchas de estas personas son antinomianos. Y en Mateo 7, 21 al 23, ¿qué le dice el Señor? Alejaos de mí, hacedores de maldad. La palabra es antinomia. ¿Y la excusa cuál fue? Echamos fuera demonios, hacemos muchos milagros, hacemos. Y el Señor dice, no os conozco. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Para el Señor es importante la ley. Pero la vino a abrogar. Este pastor enseña que la ley está vigente. Claro que está vigente. ¿Sabe por qué? Porque no podemos sacar a Dios. Porque el autor de la ley es Dios. Sí, pero se cumplió la ley ceremonial en Cristo. Eso es verdad. La ley civil se cumplió en Cristo. Eso sí, ya está. Forma parte del pasado. ¿Cómo lo vemos? El libro de Hebreo que Jesucristo en Hebreo capítulo 10, que dice, con un solo sacrificio quitó todo lo que los animales y todo eso no podían quitar. Leyes ceremoniales, de sacrificios y todas esas leyes que apuntaban al Cordero Pascual, en la cruz se cumplió. La ley civil, por supuesto en esa época, que era teocrática por Dios, sí. Ahora no tenemos leyes civiles, podemos hacer lo que no, vivimos en un estado, ejemplo Argentina, que nos sujetamos a las leyes de este país. Pero dígame, pero siguen vigentes, no, porque si una mujer adultera no se la apedrea. Si el hijo le falta respeto al padre, no se lo saca fuera de afuera y se lo apedrea y se lo mata. No están esas leyes. Esas leyes regulaban al pueblo de Dios y con eso Dios mantenía la santidad de su pueblo. Por supuesto que no hacemos eso, pero ¿qué hay? Leyes civiles que nos sujetamos, ¿no? Mientras no vienen las leyes de Dios. Ya no matamos animalitos porque llegó Cristo. Pero la ley moral sigue vigente. Ninguna tilde ni de ahí pasará. No va a pasar porque Dios es eterno. Y la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, si no entienden, siguen vigentes. Ahora,
Después de dicho esto, vamos a explicar un poquito quién eran estos personajes. Acuerda que hay que entender bien quién son estos personajes, porque de acá en adelante el Señor los va a confrontar. Los va a confrontar cómo ellos malinterpretaban las Escrituras. Y vamos a empezar en algo que ustedes conocen que se llama el contexto histórico, para poder entender lo que sucedía en ese tiempo. ¿Qué pasaba con esas personas? Bueno, el Señor Jesucristo, fíjese que a estas personas que se consideraban los más santos, que leían mucha Biblia, que estaban todo el tiempo en la sinagoga, que se la pasaban ayunando, que empezaban en el eneldo y el comino y daban un poquito, no fallaban en nada eso de la ley, el Señor los confronta. ¿Quién eran estos en el contexto histórico que no podían alcanzar la santidad? Yo quería que haciéndose esas cosas podían, y se justificaban a sí mismos, diciendo, y ellos y los que estaban ahí dicen, bueno, si alguno va a entrar al cielo, al reino de los cielos, son los fariseos, o los escribas, nosotros pobres, ¿no? ¿Quién se podrá salvar? Pero el Señor dice, no, que estas personas no van a entrar, los confronta. Entonces, estos escribas, podríamos decir que eran como unos abogados de la ley, eran unas personas que se encargaban de traducir el texto y escribir el texto, pero no eran simples copistas nada más de texto, sino que esto estaban encargados como de guardar la ley, de proteger la ley que ellos tenían, ¿sí? Eran custodios incluso de la tradición, la tradición en el buen sentido, no la tradición. Nosotros también guardamos la tradición. ¿Cómo es eso? Bueno, a ver si ya me metí en un problema. Guardamos la Biblia tal como nos fue dada, ¿así? Eso es lo que quiero decir. Bueno, ellos guardaban, en un principio escribían tal como estaba, para que eso se pasara, ¿sí? Se encargaban de hacer eso. Incluso, señor, fíjese que hasta la copia o el detalle más chiquitito, ellos se encargaban de corregir. Si algo estaba mal, ellos lo sacaban. Ellos estaban encargados de eso. No sé si vieron algunas películas que hay unos hombres que están ahí escribiendo. Bueno, eso eran los escribas, los que se encargaban de pasar el texto ahí, y copiar ahí. Todo lo minucioso que sea de la Torá, ellos se encargaban. Lo que sucede, amados, que ellos con el tiempo, estos escribas, el Señor más adelante en los relatos que él hace, vemos que él dice que empezaron a acercar la ley. ¿Cómo es eso? Bueno, con algo que el Señor dice la tradición de ancianos, o la ley oral. Ellos empezaron a agregar cosas a la ley. Eso es lo que sucede. Y el nivel, vamos a decir, de que lo que Dios mandaba, que sí mandaba, ellos empezaron a poner otros mandamientos más. No me acuerdo cuánto eran, creo que lo tengo anotado por ahí. Le agregaron más cosas a la ley y era casi imposible. Y no solo eso, que creían que por medio de esa ley podían llegar a ser salvos. ¿Sí? Y entonces empezaron de alguna forma a hacer imposible y también a poner cerca al lado de la ley del Señor con reglas humanas, que más adelante ustedes lo ven, si han leído un poco la Biblia. El Señor dice que por medio de sus tradiciones se acercaron para que las personas pudieran entrar. Ahora hay otros personajes que vamos a ver más adelante, pero es importante que los reconozcamos ahora, que eran los fariseos. Y estos son los que más aparecen. Lo que estaba hablando recién eran los escribas, los que escribían el texto. Ahora los fariseos. Y como expliqué al principio del sermón, estos eran los separados. Así era, fariseo significaba separado. Separado, ¿y esto cómo surgió? Surgió de un movimiento de la Reforma para purificar a Israel. Acuérdense que Israel había ido, se habían ido, el Señor lo había llevado en cautiverio. ¿Y qué habían adquirido ellos con el mundo? Bueno, la influencia pagana. Usted se va con el mundo, ¿qué va a pasar? El mundo lo va a contaminar. Bueno, esto de alguna forma quisieron reformar, como los reformadores del siglo XVI y XVII. Tuvieron una buena intención. Bueno, estos fariseos querían de alguna forma separar la sociedad del paganismo, de Roma. Tenían una buena intención en el principio. En el principio tuvo una buena intención los fariseos ahí. Lo que sucede es que estas personas empezaron de alguna forma a confiar en sus obras. Si la ley requería, no sé, diezmar 1 o 2 veces al año, él diezmaba por lo menos 2 veces por semana. Él quería hacer mucho más de lo que la ley, pero ¿para qué? Para verse ante Dios que era mejor. Esto lo vamos a ver en Lucas 18, que dice, oh Señor, yo hago esto, yo hago aquello.
Pero, ¿por qué? Porque empezó a confiar en lo que él hacía. O cuando él diezmaba la especie, estas especies que son las mujeres en la cocina, que ahora acá creo que acá no se usa la menta, yo lo tengo para tomar el mate, la menta, pero en esa época se usaba la menta, en el eneldo y el comino para la especia para las comidas. Y ellos te ponían a pesar las hojitas rigurosamente ahí. Y empezaron a confiar en esas cosas que ya le dije por segunda vez, y lo vamos a ver en Lucas 18, como confiaban en lo que ellos hacían. Y eso fue lo malo que empezaron a hacer ellos, es confiar en sus propias obras. Y lo malo de esto, amado, es que usaban la obediencia externa como para lograr el favor de Dios. Y esto una vez más, por tercera vez lo digo en Lucas 18, dice, oh Señor, mira, como que mira las cosas que hago, para agradarte a ti. Y lo malo de esto, ¿sabe cuál es? Es que en Lucas 18, cuando vayamos, no significa, y presta atención a esto porque esto nos puede confrontar, que a veces no seamos, el fariseo era más santo, piense bien, que un publicano en Lucas 18. Moralmente era más sano, ¿sí o no? O sea, moralmente, no que es justificado, moralmente. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque sí, él hacía esas cosas. El problema no era lo que hacía, es que él confiaba en lo que hacía, en vez de confiar en Cristo. Y a veces nos pasa que si usted se compara con el mundo, ¿qué pasa? Somos buenos. Somos buenos, por supuesto. Siempre. Y si usted, vamos a decir, es un cristiano y se compara con el mundo, ¿qué pasa? Y siempre va a parecer más bueno. Es ese problema que vamos a ver dentro de un rato, incluso con lo que tenemos la sana doctrina. Es cuando empezamos a confiar en las cosas que hacemos. Y vamos a ver dentro de un rato que si pecamos, hago unas buenas obras. Que el Señor va a ver mi corazón lo que hice malo. No es así. El fariseo empezó a confiar y se empezó a sentir superior que los demás. Y tenemos que cuidarnos, amado, con ese espíritu del fariseo, como de Marción, que Marción cortaba la Biblia, que no le gustaba, hasta no me gusta, lo sacaban. Y en el siglo segundo, tercero. Y el fariseísmo también, dentro del cristianismo, incluso sabe de sana doctrina, pero se compara con los demás. Y eso es malo, porque la medida que tenemos que compararnos es con Cristo, o con su palabra que es santa. Y ahí quedamos cortos todos, amados. Incluso como cristianos siendo justificados. Eso es lo malo que hicieron estas personas, porque ellos pusieron, creo que le agregaron 613 mandamientos que tenías que cumplir, 365 negativos y 248 positivos. Y ellos pensaban que si cumplías alguno de todo esto, y la mayoría estamos perdidos, los fariseos sí lo pueden cumpliendo, pero no, vamos a ver que Santiago 2, 10 y 11, creo que Santiago 2, creo que es el 2, 10 y el 11, dice que si nosotros quebrantamos un mandamiento, nos hacemos culpables de todo. Santiago 2, 10 y el 11, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora también, si no cometieras adulterio, pero matares, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Por qué es eso, amado? Porque ahora no me da tiempo de explicar un poco de Santiago, pero la ley es una. No podemos ser marcionistas. Yo con algunos, y el problema con esto, ¿sabés? Es con el reduccionismo de la ley. Nunca escucharon a esa persona que dice, yo no fornico, o yo no adultero, o yo no tomo. Pero vamos a ver que la ley, eso es ser fariseo. El fariseo hacía cosas por fuera, pero es como que quería lavarse por fuera, pero no sabía que la ley, vamos a ver el domingo que viene, la ley, o sea, no era matar, sino que si yo me enojo con un hermano, ¿qué pasa? Homicida. Sí, soy un homicida, entonces estoy matando. Él no entendía eso. Entonces el Señor nos va a mostrar eso, amados, que el fariseo no entendía eso. Al quebrantar una ley, al quebrantar un mandamiento, se hacía acreedor de todos. Y él creía que guardando ciertos mandamientos, de esos 613 mandamientos, algunos podía entrar. O sea, él de alguna forma había toqueteado y modificado, había hecho de eisegesis, había puesto pensamientos de él dentro de la ley de Dios. Y la ley, vamos a ver los usos de la ley, nunca fue para eso. La ley nos muestra qué cosa: la santidad de Dios, o sea, los atributos de Dios. La ley nos muestra la condición pecaminosa del hombre, Romanos 3, 19 al 20. Pero la ley, ¿para qué fue dada?
La ley cerró todo pecado para mostrarnos nuestra condición pecaminosa. Es como un espejo. La ley es un ayo que nos debe conducir a Cristo, nos muestra la condición pecaminosa, la cual la carne no puede agradarle a Dios. Entonces el hombre que era un hombre pobre de espíritu. Pero el fariseo no era un pobre de espíritu, era un orgulloso. Él creía que podía lograr. Y eso tenemos que tener cuidado, amados. Y por más como cristianos que seamos, porque no podemos confiarnos en nosotros. Y después de dar esta descripción, el Señor Jesucristo, que vamos a ver más adelante en el versículo 20, la gente quedó aterrada. Porque si estas personas ultra religiosas están ahora leyendo la Biblia, están un tiempo orando, nos falta un culto de servicio de adoración pública, dan diezmo y todo para el Señor, y no van a entrar, dice el Señor, como lo que dije al principio, Pedro dice, estamos perdidos. No sé, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo entramos al reino de los cielos? Esta es la pregunta de Job. ¿Cómo el hombre se justificará? Creo que dijo en Job 9 y algo. ¿Cómo el hombre podrá justificarse? Porque Dios, dice en Proverbio, Dios no anda justificando al impío, no pasa por alto el pecado. Y entonces hay un dilema acá entre la santidad y la justificación. Y el fariseo se confió en sus fuerzas, amado. Ahora nosotros debemos entender esto. Si nosotros podemos ver en este contexto histórico quién eran estos fariseos, quién eran estos escribas, que en su buena intención, pero al agregar cosas humanas, de alguna forma toquetearon la ley de Dios y confiaron en sus obras. Ese espíritu del fariseísmo, amado, no es algo que está en un pasado, ¿eh? Eso puede estar vigente incluso para nosotros que conocemos sana doctrina. Yo conozco muchos reformados ahí por el cosito que hacemos las aplicaciones, discutiendo, haciendo esto, dando debates, que saben doctrina, pero después hacen otras cosas por ahí. He visto líderes fuertes, pero fuertes, enseñando en seminarios reformados y después el pecado los tiró por allá abajo. Porque se confiaron, amado, se confiaron. Y ese es el problema, cuando empezamos a confiarnos en nosotros. El conocimiento nos puede enaltecer, como dice 1 Corintios 8:1. En el conocimiento crea orgullo. Y eso es lo que creó en el fariseo, el orgullo. Entonces tenemos que ver si ese espíritu de religión está dentro de nosotros, amados. Porque si empezamos por la ley, empezamos por la fe, no podemos terminar por las obras, como dice en Gálatas 3:2, creo. O Gálatas insensato, le dice una parte. Y en el 3:2 dice, habiendo comenzado por el espíritu, terminar por la ley. Vas a empezar a hacer cosas para agradar a Dios. Peco, entonces me porto bien al culto, voy a hacer esto. Dios no le importa, pues son trapos de inmundicia las cosas que hiciste. Entonces tenemos que cuestionarnos, amado, porque eso no es algo de antes. El fariseo, si se ponía unas túnicas enormes hasta allí, se escondía con su filistero, así, pero hoy no podemos esconder tras un espíritu de falsa piedad, porque lo que decimos a veces no lo hacemos. Y no estoy diciendo, pero no soy salvo. No, puede ser salvo usted quizás. El problema es que es feo, amado, porque si pecamos vamos a perder testimonio en la iglesia, vamos a traer aflicción a la iglesia local, a Jesucristo. Decir, pero estos cristianos al final dicen una cosa y no la hacen. Nos acarreamos cosas, nos acarreamos disciplina. Entonces hay que tener cuidado, amado, con este espíritu, como se decía, de ellos, porque en el día de hoy, amado, nuestra santidad no depende, escucha, de las cosas que hacemos para con Dios. ¿Por qué? Hay una parte que no me acuerdo bien en qué texto dice que todas las cosas que hagamos, las hagamos de corazón, como para el Señor. Y el fariseo no la hacía para él. Entonces, amado, fíjese, si usted tiene un ministerio dentro de la iglesia, y digo, pero yo he puesto en la iglesia, como que el Señor dependiera de usted. Si no, la iglesia se cae si usted no está de usted. E incluso el pastor, como si el Señor dependiera del pastor. Que yo me puedo jactar porque sé y enseño. Y si no estoy yo como pastor, acá en Mar del Plata no hay otro pastor. No, yo no me puedo confiar en mí, amado. Ni ustedes, en una moralidad que sea externa. ¿Por qué hace las cosas usted? El fariseo no lo hacía de corazón para Dios. Porque dice, Dios, mira lo que hago, vamos a ver en un rato. Confiaba en su justicia, en algo de él, pero no lo hacía de corazón para él. Se estaba confiando en su justicia interna de él.
Entonces las cosas que hagamos, de verdad, aunque somos salvos por gracia, la estamos haciendo de verdad porque necesitamos una justicia. La pregunta fue al principio que necesitamos una justicia superior. Esa justicia superior es la de Cristo. Pero si Cristo vive en nosotros ahora, Cristo se tiene que manifestar por medio de nosotros. La gente tiene que ver a Cristo. Y Cristo, ¿qué decía? ¿Qué amaba? ¿Qué enaltecía el Señor? ¿Qué hablaba de la supremacía? ¿De qué? Él enseñaba las escrituras, amado, y las vivía. No solamente las enseñaba, que las vivía. El fariseo no, era un hipócrita por fuera nada más. Era un sepulcro blanqueado nada más. Y en dentro solamente no tenía amor para con Dios. Para mí era como un narcisista de esa época. Se amaba a sí mismo. Y quería que lo aplaudieran. Entonces tenemos que examinarnos nosotros si nuestra moralidad, que la moralidad sí tiene que estar, porque nuestra ética cristiana tiene que estar, está vigente. El asunto es que si nuestra ética cristiana, nuestra moralidad, que es externa, nace de un corazón limpio, o nace de algo externo, porque el fariseo era algo externo que hacía. Usted dirá, yo no salgo, yo no tomo, yo no fumo, yo no fornico, yo no hago esto, yo no voy a boliche. Yo le pregunto, ¿usted se enoja? Vamos a ver dentro del domingo que viene, pues si se enoja. Y, pues sí, ¿quién no se enoja? No, pero usted vive enojado, siempre está enojado, siempre está molesto. Se molesta con el pastor, se molesta con la hermana, se molesta con aquello. Con el impío nunca se enoja, ¿eh? El impío nunca está bien con el impío, pero con los cristianos me molesto. Entonces tenemos que examinar nuestro corazón, amados, si de verdad yo estoy agregando odio, lascivia, soberbia, me creo mayor que otro. Y estos pecados, como hay un libro que tengo por ahí, se llaman pecados respetables. Son como pequeñas zorras que se esconden, usted no lo ve. No robo, no tomo, no fornico, no vuelo boliche. Sí, tan malo no soy. Pero vamos a ver que la justicia del Señor es interna. Enojar, tener malos pensamientos. Todas esas cosas vamos a ver. No tengamos el espíritu del fariseo, incluso siendo salvos. Porque siendo salvos podemos confiarnos en que soy salvo y tenemos una gracia barata. No legalismo, salvo por obras, pero tampoco la libertad licenciosa para poder pecar. Los extremos son malos. O sea, tengo que hacer justicia a lo que me dice el Señor. Y eso lo vamos a ver en estos domingos. ¿Cómo me puedo examinar si no tengo un espíritu del fariseo? Bueno, en Lucas 18, ustedes saben que vamos a ver en un ratito, ya te lo estoy prometiendo hace rato. ¿Cuál es la reacción ante un pecador, el fariseo? Bueno, si lo comparamos en la justicia externa que él hacía, por supuesto que le pasaba el trapo, el otro pobre que robaba, hacía un montón de cosas. Pero el fariseo siempre mira con desdén, así, con soberbia al pecador. Él dice, no soy como este que está allá. Yo diezmo, acuérdese, yo hago esto y aquello. El fariseo, fíjese que siempre está mirando al pecador de otra forma. Y si se sienta con él, siempre está superior. Oh, Señor, si supiera quién es esa mujer que está lavándote los pies, no estarías haciendo esas cosas. ¿Por qué? Porque él se cree mejor que las personas. Entonces, cuando salimos afuera, amado, no podemos ser como los fariseos, de mirar, tú no has sido pecador y nos quieres enseñar ahora a nosotros, le dijo uno. Si usted es un cristiano y la ley de Dios está, usted va y se sienta con el pecador, por supuesto, pero le habla de Cristo. Usted es sal y usted es luz. Porque si no es un fariseo, nada más, viene aprendiendo doctrina acá como en la sinagoga, aprende, canta himno como cantaban salmos en esa época, y después sale del mundo y es un impío, es un fariseo. ¿Sabe qué es fariseo? ¿Sabe la palabra, separado por la palabra hipócrita? ¿Tiene idea de lo que significa? Doble cara. Era un actor. Vio un actor que estaba así, y podía llorar, reírse. Era un actor. O sea, lo hace tan natural. Puede mentir tan natural, así que es un maestro. Es un maestro usted de la mentira. Puede estar bien con un cristiano y salir del mundo y ser otra persona. Ser un fariseo miraba a las personas así, eran religiosos. Usted le preguntaba un texto y decía, oh Señor, ¿cuál es el primer mandamiento justo? Dice, ¿por qué me tentás? Y el Señor sí, ella sabía cuál era eso, pero no lo vivía. Vivía cosas externas. Y el Señor mira el corazón, dice. En nuestro corazón, por supuesto, antes de venir a Cristo está mal, es podrido. Pero si es verdad que esa gracia operó dentro de nosotros y somos justificados, la justificación va a salir una vida de santidad, progresiva, por supuesto, ¿no? Porque la gracia
que opera dentro de nosotros, no solamente una gracia que justifica, es una gracia que limpia y purifica a la misma vez. Entonces no nos olvidemos que sí, yo soy justificado por fe y creo esto. El asunto es que si aquello que yo digo lo vivo, porque si no me estoy engañando, amado. Entonces, ¿cuál es mi actitud? Si yo conozco sana doctrina, ¿cuál es mi actitud con los perdidos? ¿Me relaciono con ellos? El Señor dice en una parte, creo que es en 2 Corintios 6:14, no unear en yugo desigual. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo me puedo? Fíjese, y si yo me uno, yo me tengo que unir para predicarle. Si no se unía y vino a este mundo, pero a llevarle un mensaje de salvación. El fariseo no, amado. El fariseo, aunque, ¿cómo puedo explicar? Él sí se separaba. Y eso no debe ser nuestra actitud, separarnos del impío porque es pecador. No, ¿cómo van a saber si yo no me acerco a predicarle? Me tengo que acercar a predicarle. Pero él lo miraba con desdén al pecador. Nosotros no podemos, todo lo contrario, yo me tengo que acercar en el amor de Cristo a predicarle a la persona, pero no caer como ellos. En Romanos 10:4 dice, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Entonces, Cristo dice, yo no vine a abrogar la ley, volviendo al inicio. Yo no vine a abrogar la ley, los salmos, los profetas, ¿por qué? Porque ellos hablaban y apuntaban hacia mí. Todas las cosas que tenían que ver, el producto del Evangelio, todo eso, el pacto noético, ¿qué prometió Dios? ¿Por qué no va a anular el Antiguo Testamento? Dice el Señor Jesucristo. Ni a la ley y los profetas porque ellos hablan de mí. El pacto noético. Bueno, no voy a destruir esto porque si destruyo la tierra, ¿qué va a venir? No viene aquel que prometí. El pacto abrámico, de tu simiente, ¿qué vendrá? Aquel que dice en Gálatas 3:16, la promesa fue en Gálatas 3:16 que dice que de esta simiente que se le dio a Abraham iba a venir el Evangelio, que era Cristo, el pacto abrámico, iba a venir una nación, el pacto mosaico, que vemos ahí también con Moisés, ¿sí? El pacto davídico también, que prometía un rey que iba a venir. Y era el cumplimiento del nuevo pacto. Eso eran tipos y sombras que apuntaban a Cristo. Por eso que él dice, no vengo a anular esto, yo vengo a darle cumplimiento. Y esto que habéis oído, dijo, creo que en Lucas 4 dice, abriendo el rollo de la ley, dice, y esto se ha cumplido ahora. Todos se enojaron que se va a apedrear. Entonces, ¿qué vino a hacer? Darle cumplimiento a esto. ¿Cumplimiento de qué? De lo que él. Cumplimiento, creo que la palabra es pleroma, plenitud. La plenitud revelada, o sea, aquello que estaba en el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento. Pero ya estaba oculto en el Antiguo Testamento. Esto es lo que ellos no entendían. Por eso se enojaban. Tú estás en contra de Moisés, tú estás en contra de esto, porque no podían entender lo que es la ley. El reino de Dios no es cosas externas ni comidas así por fuera, es algo interno dentro de nosotros. Y Él vino a circuncidar nuestros corazones, sacar lo malo y poner un corazón nuevo. Y eso es lo que vino. ¿A cumplir qué, amado? A cumplir la promesa que estaba en Ezequiel, creo, en Ezequiel 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré, escuche, corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y os pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y pongáis por obras. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, vas a decir, ustedes conocen la aplicación, o sea, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Sí? La aplicación, que el Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Canto y danzo alegre, me salto, profetizo? No, viene, nos da convicción de pecado, nos da un nuevo corazón, pero ¿qué pone la gracia que nos salva dentro de nosotros? ¿Qué hace la gracia? Vamos a ver dentro de un rato, ya le adelanto. Que podamos andar en los mandamientos de Dios. Cristo no vino a abrogar la ley. Eso es algo del pasado. Estos reformadores. No, la ley sigue vigente. Sacrificios no, ley ceremonial, civil de esa época no, pero la ley moral sigue vigente. Es más, Cristo no la vino a hacer más suave. Escuche, presta atención. Cristo la hizo hacer de una forma más difícil. No es que era difícil, ya era así. La vino a mostrar. Yo no robo. No me importa. ¿Te enojaste? Sí. No, pero si ya me era difícil lo otro. No adulteré. ¿Miraste a esa mujer con lascivia? Sí. Entonces, la hizo. No es que es más fácil. Que es un Dios de amor. No, amado. Para que no podamos confiar en nuestras obras, amados. Por eso, en Jeremías capítulo
31-33 dice, pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente, escuche, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ya no habrá nadie, o sea, que todos conocerán al Señor. ¿Por qué es importante por lo menos estos dos textos, aparte de todos los textos que leímos? Porque el Señor Jesucristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplir la ley. Pero si esa ley, ahora que nosotros ya estamos en este nuevo pacto, por eso es un contexto histórico. Pero ya el nuevo pacto, el Espíritu Santo vino, fue derramado dentro de nosotros, en nuestros corazones. Yo no puedo decir, yo soy salvo por gracia y ahora ya está. ¿Quién no peca? ¿Usted no peca, pastor? No se trata de eso, amado, si yo peco o no peco. El asunto es si yo vivo pecando. El propósito de la gracia, yo soy salvo por gracia, dicen muchos. Fíjese, pero si su justicia no fuera mayor de los fariseos. ¿Usted lee mucha Biblia todos los días como el fariseo? ¿Ora muchas horas como el fariseo? Porque él dice que no va a entrar y lee mucha Biblia. El escriba se sabe todos los textos de la Biblia. Tilde, ¿usted hace eso? Porque dice el Señor tiene que superarlos a ellos. Entonces, ¿quién puede hacer esto? Lo que quiere decir el Señor no va a asustarnos. Lo que yo quiero mostrarle a usted es que ninguno de nosotros podemos hacer esto. Solamente Jesucristo puede hacer esto. Lo que la ley hace es a nosotros desanimarnos, no confiarnos en nuestras obras. Ahora sí, después, porque la carne nunca puede agradar al Señor. Cuando viene el Espíritu del Señor, que dice Romanos 8:9, si alguno tiene el Espíritu del Señor, entonces sí somos salvos. Pero el Espíritu del Señor, ¿qué hace en mí? Que salto, brinco, profetizo, hablo en lengua. ¿Eso hace? No. Primero me da convicción de pecado, Juan 16, de juicio, a mí, me regenera. Y una vez que soy salvo, ¿qué pasa? Bueno, soy salvo por gracia. ¿Qué dice ahí afuera? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto es un don del Señor, no por obras para que nadie se gloríe. Pero el propósito de la gracia, escuchen, yo sé que ustedes están relacionados con este concepto teológico reformado, que la gracia que, bueno, la gracia es un don que Dios da que no merecemos. Y eso lo sabemos todos, ¿no? Pero la gracia es más que eso, y se va a sorprender, porque cuando usted entienda esto, no va a tomar tan a ligero la salvación por gracia. Porque la salvación sí es por gracia, y no la podemos merecer a menos que el Padre nos da. La salvación, la gracia va muchísimo más allá. Si la gracia se extiende al hombre pecador por medio de Jesucristo, y el hombre por medio de la fe se apropia de esa gracia. Pero escuche, la gracia también significa santidad. La gracia no significa soy justificado por gracia y ya está. Porque la gracia que conlleva la justificación lleva a la santidad. ¿Y la santidad qué significa? Soy justo, apartado. ¿Un santo qué es? Alguien que ha sido justo. Cuando el Señor te justificó, ¿qué te declaró? Santo, inocente. Entonces, si yo soy justo, de verdad, y tengo la gracia del Señor, y la gracia significa santidad, yo voy a caminar ¿en qué? En justicia. Mayor que estos fariseos, amados. Porque si yo recibí la gracia me tiene que capacitar a mí. O sea, ¿para qué? Para cumplir esta ley. Pero escuchen, por eso le hizo dos textos de esos dos profetas, Jeremías y Ezequiel. Yo esparciré agua, yo lo limpiaré, yo pondré mi espíritu. ¿Pero qué hace el Espíritu Santo? Oh, Shiva Rabacandra, salto y hablo en lenguas. No. Haré que andes en mis caminos. La gracia te hace que puedas cumplir la ley, lo que la carne no podía. Ahora, ¿no, peco? Sí, pero yo no vivo en pecado. A mí no me complace esas cosas. Yo no reduzco el pecado como, ¿quién no se enoja? No es así, amado. Yo me constricto. Entonces, ¿qué es la gracia? Bueno, sí es el don que Dios me da para ser salvo, pero la gracia también, esa misma gracia que me libró de la maldición de la ley, por Cristo que murió por mí en un madero, llevando todos sus pecados sobre mí, pagó todas mis suciedades que hice, que cometo y a veces infrinjo. Esa misma gracia que me libra de la ira de Dios me hace caminar en santidad. Eso no sé si lo han escuchado ustedes. Porque la ley, o sea, ¿qué Dios? Yo haré que andéis en mis caminos. Pues si usted tiene el Espíritu Santo, no me puede decir que puede vivir en el mundo como quiere. Porque eso yo no se lo voy a creer. De verdad. Porque usted tiene la gracia. Y la gracia dice, yo daré mi Espíritu para que andéis y caminéis en mis estatutos. La ley no fue quitada, Cristo no la vino a quitar.
Dice, uy, esto dice, son legalistas. No, amados, no somos legalistas, la ley sigue vigente, porque es por gracia, y esa gracia nos capacita o nos da, viene el Espíritu, para que Cristo se manifieste por medio de nuestra vida, y todos puedan ver que somos luz y sal, y al mundo no les va a gustar. Amén. Y yo les voy a decir algo que les digo hace mucho, y yo sé que a muchos no les va a gustar esto. Yo le decía, invíteme a un grupo de WhatsApp de usted. Invíteme con una de esas personas que usted come y se ríe. Invíteme un solo día. A ver si entre usted y yo, esas personas se van a llevar igual. Oh, pero usted es pastor. No, yo soy un cristiano. Un cristiano. Y yo le voy a amar más a esas personas que usted. Porque mientras usted se ríe y se jocoquea con ellos, y jojojo, y jiji, y jojojo, yo lo voy a confrontar al pecador, para que no muera sin Cristo. Entonces no tiene amor, no, yo tengo más amor que vos. Yo tengo más amor. Porque yo sé, amado. Porque la gracia, por eso muchos dicen, no, porque la gracia es solo por gracia. Pero si sos por gracia, esa ley vino dentro tuyo. Y esa ley de verdad que es Cristo, que Cristo cumplió estos mandamientos. Ahora es el Espíritu Santo que viene a mí y lo que yo no podía hacerlo ahora, Él me lleva a poder hacer, a amar lo que odiaba. Y aborrecer lo que antes yo amaba, amado. Y eso es la gracia. Es la gracia que Cristo cumplió la ley a la perfección. Y me lleva a la gracia a amar a Dios. ¿Y qué amar a Dios qué es? El que me ama, Mi palabra guardada. mi palabra guardada. Eso es gracia. Es cumplir la ley. Ah, ¿para ser salvo? No, para ser salvo no. Es un resultado de ser salvo. Entonces, ¿tengo que guardar la ley? No, escuche. La ley que dice, la ley moral. Amarás al Señor en dos partes. Amarás al Señor con todo tu mente y todo tu corazón. Eso me hace la gracia. Y amar al próximo como a mí mismo, que es el amor agape. Es un amor desinteresado. Si me hace mal, yo no busco vengarme. Busco el bien, la edificación del otro. Le perdono. ¿Sí? Cuidándome que no me contamine el otro, por supuesto, en este mundo. Pero vivo bajo esa ley. ¿Y qué es eso? Romanos 13, versículo 8 y 10. ¿Cómo se manifiesta el amor? Bueno, guardando los mandamientos de Dios. La ley no fue quitada. La ley siempre estuvo dentro de nuestro corazón. Cualquiera sabe que robar, matar, adulterar, fornicar, todas esas cosas dan mal, que no la quiere hacer. La gracia nos capacita para guardar la ley. Ese es el problema con esta gente que nos juzga. Dice, no, son legalistas. No, amado. El pecado lo que hizo fue, de verdad, malinterpretar. Y los fariseos malinterpretaron eso. Por el Señor hizo que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Juan 14, 21. Y Mateo 7, 21 al 23, salud. Dijo, alejados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es la palabra? Anomia. Es a contrario, nomia ley. Alejados de mí, ustedes que no aman la ley mía. Esa es la palabra. Ah, pero en tu nombre echamos fuera demonios y expulsamos. Mateo 7, 21 al 23. Hicimos esto y aquello. Sí, pero a mí me importaba la ley. Ustedes hacían esto por fuera nada más, pero no me amaban a mí. Por eso que esto es la ley, es amarme a mí. Amarme primeramente con mente, corazón, voluntad, con tu cuerpo. Y se te sucede a guardar la venida del Señor Jesucristo irreprensiblemente con el espíritu y el cuerpo, esperando esa segunda venida de Cristo. Porque yo creí y porque creí, por eso tanto ando. No me importa qué hace el otro, no me importa qué hace mi esposa, no me importa qué hace mis hijos, no me importa qué hace mi señora o mi mamá, me importa lo que me dice Cristo. Y los enemigos de mi casa serán aquellos que están ahí. Y es así, amado, porque lo amo al Señor. Y yo voy a andar en santidad. ¿Y andar en santidad qué es? Andar en la ley del Señor. Así que no se equivoque, no sea un fariseo creyendo que sabe doctrina reformada y después no la vive. En Lucas 18, la parábola del fariseo y el publicano, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro el publicano. El fariseo puesto en pie oraba, escuchen, consigo mismo, no oraba con el Señor. Se estaba tirando flores a él mismo, más o menos de alguna forma. Se estaba alabando, sería, a sí mismo. Se adulaba a sí mismo. Dice, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, o sea, señalándolo, sí. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque la ley dice que debe ayunar una vez. Y dice, yo 2 veces a la semana, no una vez al año.
Le estaba mostrando todos sus trapos de inmundicia al Señor, para que pueda entender, todas sus obras de inmundicia. Doy diezmo de todo lo que gano, y fíjese, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. El publicano, fíjese, que ni siquiera quería mirar, porque sabía que sus ojos eran pecaminosos, y no podía ver la santidad del Señor, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y como le estaba diciendo, amado, es muy posible que el fariseo no estuviera mintiendo, que ayunara esas 2 veces, que hiciera más de lo que el Señor le mandaba, que diera mucho dinero más que los demás, que pesara, que esa justicia externa la estuviera haciendo. El problema fue no lo que hacía, sino que se jactaba en lo que hacía. Y ese es el problema cuando nos jactamos, no conocemos las cosas y nos sentamos allá y decimos: siervo inútil. Y hasta cuando el Señor me llame, porque yo reconozco que Él es Dios y que yo soy criatura, o Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Y eso lo reconoció siempre el Señor. Él hizo la voluntad de su Padre. Mientras estuvo acá, el Señor Jesucristo encarnado, Él respetó Padre e Hijo, y hago voluntad. Y así nosotros, amados. Este fariseo cumplió en él lo que más adelante Pablo entiende en Filipenses 3, que lo que él era por ganancia lo desechó. Fariseo de fariseo, la tribu de Benjamín, la más fiel que había, y todo lo que las cosas que hacía, él entendió que eso lo dejaba por basura, por estiércol. Si alguien que te podía alcanzar la salvación era Pablo, pero él entendió que sin Cristo no tenía nada, amado. Y es así. Y lo vemos en una parte donde dice, después de 30 años, dice: aún prosigo a la meta. Todavía no lo he alcanzado, dice. Pero no porque no era salvo. Es que todavía, que en vez de mirar al publicano, en vez de mirar al hermano y a la hermana, ahí o al pastor, él miraba a Cristo. Y todavía no he alcanzado esa altura, y esa plenitud y esa anchura. Todavía estoy de este lado. No me voy a confiar en mis cosas, ni las cosas que hago para el Señor. Y si alguna cosa la hago para el Señor. Y digo: gloria a Dios. Y ese espíritu tenemos que tener. Porque el fariseo no tenía lo que dice, lo que vemos acá, amado, en Mateo 5, versículo número, creo que era el 3 que estudiamos, que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El fariseo no era pobre de espíritu. El fariseo se quería que tenía muchas cosas. Y ese es el problema, amado, que vemos hoy. ¿Cuántas personas se jactan de dones, que hablan en lengua, que hacen profecía, y no son pobres de espíritus, amados? Y si alguna cosa tenemos, la tenemos porque el Señor la da. Y no podemos gloriarnos de lo que tenemos, porque nos gloriamos ¿de qué? Si alguna cosa yo me voy a gloriar en la cruz, que Cristo murió por mis pecados, y que todavía no soy lo que tengo que ser, y que algún día seré lo que tengo que ser cuando Él venga. Pero yo no vivo como los impíos, ahí los amo, pero aborrezco las cosas que hacen, y si me acerco les llevo el evangelio y le predico. No puedo ser hipócrita. Lo peor que puede haber, escuchen, de un hipócrita que le digo antes, es no engañar al pastor, no engañar a la congregación. Lo que hace el hipócrita es engañarse a sí mismo. Se cree tanto el personaje que después se lo termina creyendo. Un mentiroso se cree las mentiras, amados. Y eso es lo malo. Fíjese que en Lucas 16, versículo 15 dice: vosotros sois los que os justificáis delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. El fariseo buscaba justificarse. Cada cosa mostraba lo que hacía, tocaba trompeta, anunciaba las cosas, mostraba qué cosa que hacía. Si hoy pudiera, se sacaría una selfie haciendo las cosas que hacía, su ministerio que tenía, a dónde había ido. ¿Cuántas veces yo he escuchado predicadores que dicen: hola, me voy a presentar? Bueno, yo estudié en el seminario de teología reformado en la universidad, tengo 3 títulos en teología, he dado seminarios, y empieza a hablar ahí, yo lo he escuchado. Se ponen a hablar de tantas cosas, amado, y eso puede entrar dentro de nosotros, ese espíritu, amado. En Mateo 23, 25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior de la copa y el plato, pero lo de dentro está lleno de extorsión e intemperancia. O la Reina Valera 1960 dice: de robo e injusticia.
Por eso que el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados o satisfechos. Y es así, amado, la ley, usted dirá, la ley, bueno, el Señor la cumplió la ley, ya está, no tenemos que cumplir nada. Pero quiero que entienda algo, la ley sigue vigente, las leyes y las tablas de la ley siguen anunciando al hombre pecador que está mal ante Dios. La ley no, dice, pero el Señor la cumplió, no, la ley moral sigue estando ahí, tanto para el impío como para el cristiano. ¿Cómo para el cristiano? ¿Acaso nunca, por lo menos que forma parte de la membresía, el capítulo número 19 de nuestra confesión, ¿qué habla? De la ley de Dios. Y de la ley de Dios que nos muestra, bueno, que la ley, el tercer uso de la ley, sigue vigente para nosotros la ley. Sigue vigente, porque nos advierte del Señor, el Señor está helado con el pecado, si yo peco, ¿qué hago ahora? Bueno, voy a la cruz. Pero la ley no fue desechada, amado. Ahora de alguna forma se rompieron las cadenas que nos impidían poder agradar al Señor. Y ahora podemos agradarle. Y eso es lo que ha hecho la gracia en nosotros, amado. Nos permite que podamos andar en el camino de la justicia del Señor. Y bueno, yo me voy a apurar para terminar, porque si no, era lo que más quería recalcar. Y los otros lo voy a terminar así. Igual si tienen alguna pregunta, después me las hacen, no importa. De lo cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Fíjese, el Señor Jesucristo lo que está haciendo acá en el versículo número 17. Lo que está diciendo, bueno, aparte de que Él vino a cumplir, o el pleroma de todo lo que estaba anunciado ahí, de esa justicia, ¿cómo la cumplió? Bueno, con la justicia activa, ustedes saben, viviendo una vida activa, o sea, activa de santidad, y la justicia pasiva, muriendo en la cruz, ¿sí? Pero la ley sigue vigente, como vemos ahí. ¿Por qué? Porque sigue, creo que es en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, dice que la palabra de Dios es peuteneuto, o sea, es un soplo de Dios, toda la escritura. Entonces, ¿y por qué vemos eso? Porque el Señor Jesucristo dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de ahí. La jota, que es yod, o tilde, que aparece ahí también, es una letra pequeña del alfabeto, y la tilde también, era como, vamos a decir, un trazo chiquitito de que distinguía entre una letra y otra. ¿Qué significa esto? Nunca escucharon por ahí, y lo digo de nuevo, de pastores de sana doctrina que dicen, no vamos a discutir por estas cosas, son doctrinas secundarias, dicen. Amado, no podemos decir como algunos pastores reformados, doctrina secundaria. Pablo dice, no me he negado a enseñarle todo el consejo de Dios. Y Jesucristo está diciendo, ni una jota ni una tilde. Y Santiago 2:10 al 11 que dice que si alguno quebranta un mandamiento se hace culpable de otro. ¿Y saben cuál es el problema de algunos cristianos farisaicos, incluso reformados? Es que hacen un reduccionismo de las doctrinas. No, yo no robo, yo no mato. Pero te enojás con el hermano. Sos un asesino. Y guardar rencor en tu corazón hacia el hermano. ¡Hola! Hizo esto. Usted sabe, ¿no? Yo no era culpable. Son ellos los culpables. Yo sí, Señor. Guardar rencor hacia un hermano, amado, es malo. No debemos guardar raíz de amargura. Y eso es lo que hace Satanás. Nos viene a mostrar ahí como que no es tan malo. Pero el Señor dice una jota y una tilde. Y el domingo que viene vamos a ver que enojarse es malo. Ella dice, bueno, esto no es tan malo, decía. Y eso es lo malo. Todo el consejo de Dios tenemos que ver, es importante, amado. Por eso que viene Él a hacer esa exegesis y mostrarnos que es importante. No ha pasado la ley. Esa inspiración es verbal. Dios mismo la ha dado. Mis palabras son espíritu y vida. No son las palabras del pastor Daniel, son las palabras del Señor. Cada palabra que tú leas y no las quieres hacer es porque eres rebelde ante Dios. ¿Y sabes lo que dice el Señor? Dice así, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga. Escuche, la relación, hacer y enseñar, o enseñar y hacer. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Para resumir, no significa que la salvación se pierde. Lo que está diciendo, qué pena, ¿no? Por eso que los maestros, o sea, los pastores tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, no que esta parte así. Por eso acá se hace predicación exegética, texto por texto. No me escapo, hasta que no me gusta. Habla de esto, me voy por acá. Eso voy a hacer una predicación temática que me gusta. Hoy vamos a hablar de la ofrenda, hermano. No, voy a hablar lo que dice Dios de la ley. Tengo que hablar punto por punto, punto por punto. No puedo hacer temas que a mí me gustan.
o algún tema de la congregación para darle a la congregación. No, no hago eso. Yo no estoy jugando. Tengo que, los puntos que van apareciendo, tengo que estar. Entonces, cada uno que me va apareciendo, por eso el Señor dice, tanto nosotros como maestros, no hagáis muchos maestros con mayor condenación tenemos. Yo voy a rendir cuenta por cada punto y tilde que no la quiera decir o no la entienda o no me tomé suficiente tiempo para estudiar. Amados, aquellos que me conocen saben ahora que estoy ahí. ¿Por qué? Porque yo sé la responsabilidad que me puso el Señor. El Señor me puso esto a mí. Entonces yo me va a llamar a la cuenta. El Señor dice, ¿qué enseñaste? Entonces yo voy a rendir cuenta. Ahora usted también va a rendir cuenta, porque usted también enseña. Y si enseña tiene que vivirlo. ¿Se pierde la salvación? No, pero fíjese que algo dice que va a haber aparentemente, no sé si conoce eso que habla de Corintio, que habla de esas recompensas que hay ahí, es porque el Señor, pero como es justo, aparentemente va a haber grados de lugares. Ven, entra acá, a este lugar, aquello. No sé cómo será el nuevo reino del Señor, pero aparentemente es así. Y qué pena que venga el Señor y diga, este mandamiento no te importó tanto, ¿no? Pero este sí. Por supuesto que ninguno llenamos la medida acá, amado, de guardar todos estos mandamientos. Pero usted sabe hacer lo que es bueno. Y se hace, por decir, perdón la palabra que decir, el bobo. Porque no le conviene, o porque a su carne le agrada eso, y lo pasa por alto porque no es tan malo esto. Y la gracia del Señor y la misericordia se renueva todos los días. Siga jugando como Sansón, vez tras vez, y va a ver lo que va a pasar. Pero no pierdo la salvación. No, el asunto es si tiene la salvación. Y la otra cosa es que si tiene la salvación, no se olvide que un padre que ama a sus hijos le va a corregir. Y mire, duele bastante la corrección del Señor. Es con amor, de verdad. Pero duele, amado. Y lo que más duele, ¿sabe qué? Es haberle fallado. No tanto el totazo que nos da o las cosas que nos saca. Es haberle fallado, de verdad. Porque ninguno de lo que el Señor, el Padre le dio a los hijos, se va a perder. El asunto de ese es el día que Él venga, amado. Yo no voy a estar acá hablándole o un hermano, una hermana. Va a estar el Señor. Usted va a estar. Y sabiendo que podía hacer lo bueno, no lo hizo. Entonces será llamado el más pequeño. Porque no le importó esos mandamientos. Por eso tenemos que entender que todos los mandamientos del Señor, la ley moral sigue vigente. Y al que Él la cumplió, el Éxodo 20, no matarás, no robarás, no tomarás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo. Todas esas cosas, los 4 mandamientos para con el Señor, el guardar el día del Señor, todas esas cosas las cumplió ¿quién? El Señor. Pero si el Espíritu del Señor está dentro de nosotros ahora, porque Él cumplió y vino, por supuesto, entre ya y todavía no, porque la carne se lucha, pero si yo pudiendo hacerlo, no lo hago, yo soy un rebelde ante el Señor, porque estoy menospreciando la palabra de Dios, lo estoy tomando así como, es chiquito, no pasa nada, mira que dice Entonces el Señor nos está enseñando eso. Voy a pasar rápido al otro de los hombres reinos. El 20, que ya lo que más estuve explicando, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Y qué estuve hablando? Bueno, un poco de lo que es la justificación, amado. Y para cerrar, escuche, ustedes conocen esa parte que dice en Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación al Señor. Hablando de la justificación, capítulo número 11 de nuestra confesión. Entonces, si el Señor dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación. Y eso es el Señor justifica al impío. ¿Y qué dice? Y el Señor dice, y el que condena al justo. ¿Cómo condena al justo? ¿A qué justo? Bueno, 2 Corintios 5:21, es justo por nosotros. ¿Y cómo? Entonces el Señor que está fallando su palabra, puede ser, yo abomino al que justifica al impío, pero yo soy impío, el Señor me justifica. Pero yo también, para mí es abominación aquel que castiga al justo. Pero ¿cómo si castigaste a tu hijo? ¿Cómo reconciliamos esto? Gusta la doctrina de la justificación. Y esto es lo que el Señor dice acá. A menos que vuestra justicia sea más alta que eso. Porque ninguno podemos alcanzar esto. Por eso lo que dije al principio, que decía Job, ¿cómo el hombre se justificará ante Dios?
Y bueno, ese problema queda resuelto en lo que vemos en Romanos capítulo 3, que Él es el que provee esta justicia. Por eso yo no vine a anular el Antiguo Testamento. Todos estos tipos, hombres, todos estos que estaban, me anunciaban a mí, ustedes no pueden ser salvos por sus obras. Ninguno, son trapos de inmundicia, estiércol para el Señor. Ninguno puede dar por medio de la justicia que el Señor hizo. Y ahí es como el Señor no ha bajado el estándar. Veo esos que van corriendo, hacen, no sé cómo se hace con un palito, hacen ¡tum! Y cruzan así. Y bueno, yo voy ahí, yo no salto ni el parlante ese. Pero el Señor me va a decir, bueno, le voy a bajar la estándar para que Daniel pase, o pase alguno de ustedes, porque no puede. Pues no, el Señor dice, tenés que saltar hasta acá, hasta el cielo. Y ese es el estándar. No, el Señor no es como nosotros que vamos a ver si se puede, o la cruz está muy pesada. No es así, sigue estando, el Señor no redujo la ley, no trajo una nueva ley, sigue estando vigente. Y para el impío también la condenación sigue estando ahí, la ley lo sigue acusando, la ley está diciendo que va camino al infierno, demuestra su pecado. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Que el impío condena al justo, bueno, por medio de Cristo. Él proveyó eso, condenó al justo por los injustos y declaró inocente al impío como si no hubiera hecho nada. Y así se soluciona la pregunta que hace el Señor, lo que dice, su justicia es más alta de lo que aquello, por Él nunca enseñó salvación por obra. No entiendo, si su justicia es más alta que aquellos fariseos, porque leían Biblia, hacen esto, que no, eso no te va a salvar. Lees, haces esto, pero después vivís como un impío. Pero si has recibido la gracia del Señor que te justifica, te va a dar el poder para poder andar en novedad de vida. Por mi espíritu que opera en ti, la gente va a ver que estás, o sea que Cristo está viviendo en nosotros. Y esto tiene que ser una realidad, amado, porque el antinomianismo que desecha la ley de Dios, eso era para antes, estos que dicen que la ley todavía, no, está vigente la ley, no para salvación, pero ahora esa ley que opera en nosotros es por amor, le amamos, porque si alguno me ama, mi palabra guardará, la ley va a guardar, pero esta enseñanza también nos libra del libertinaje. Salvo por gracia puedo pecar, porque la gracia de Dios entonces me ampara, ¿no? Porque la gracia de Dios también es la que te justifica, te santifica. ¿Pueden entender? Y no es una nueva ley de amor, cuando por ahí anda otro reformado diciendo, no, trajo una nueva ley de amor, no trajo ninguna nueva ley de amor. Es la misma ley de antes, ahí, y no es que debo hechizos al novio, y el amor romántico de todo, no es así. El Dios del Antiguo Testamento sigue airado con el pecador. Solo que en el Nuevo Testamento, por medio del sacrificio de Jesucristo, soluciona eso. Y hoy es un tiempo de gracia para cerrar. Usted puede venir a Cristo. La puerta está abierta para usted. Y si usted es un cristiano y dice que es un cristiano, tenga cuidado con jugar con esto. Porque el asunto no es que si pierde o no pierde la salvación. Si usted la tiene, téngalo por seguro que el Señor le va a disciplinar. Y si cree que la tiene de verdad y vive todos los días como un impío, es muy posible que no la tenga. Así que lo bueno de todo esto es que hoy es el tiempo de gracia y la puerta está abierta. Algún día se va a cerrar y lo que a su carne hoy le molesta, no solamente su carne, incluso su espíritu va a gritar y va a clamar. Por eso que hoy es el tiempo que el Señor dice a la ley y a los profetas. Hoy tienen a la ley, la palabra de Dios. Y hoy tienen a los profetas, aquellos que le hablan. Hoy pueden venir. Cuando esté en el infierno y si murió sin Cristo, usted dirá, manda a alguno que le hable a mis parientes, que no vengan a este lugar. Fíjate que ellos están conscientes ahí. Lo bueno es que usted tiene vida, amado. Y hoy es el tiempo. Un día se va a cerrar esa puerta. No endurezca su corazón, como muchos se endurecieron, y por la dureza de su corazón y por la dureza de su pecado descendieron al infierno. Así que le invito hoy a que reflexione de verdad y que confíe en el sacrificio de Cristo, porque la salvación sí es por gracia, pero no es una gracia barata, es una gracia que justifica y es una gracia que santifica. Vamos a ver. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para agradecerle Señor, por su palabra que nos ha dado, Señor. Le agradecemos, Señor, porque como Pablo dice en Romanos 3:31, dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
Entonces, Señor, sabemos que la ley fue dada, Señor, para mostrar la santidad de usted, Señor, el carácter de usted, Señor, que su ley es santa, que sus mandamientos son santos y justos, Señor. Y para mostrarnos el propósito, los pecados que tenemos, Señor, que ninguno podemos alcanzar la salvación, porque por medio de la ley, lo que hace la ley es el conocimiento del pecado. Y no hubiéramos conocido el pecado si no hubiera sido por la ley, Señor. Y la ley nos ha mostrado, Señor, que estamos destituidos, Señor, de su presencia. Y la ley también fue dada ahora ¿para qué? Para poder ver al Señor Jesucristo, para conducirnos a aquel que sí pudo cumplir la ley, Señor. Y la ley sigue estando vigente, sigue reclamando obediencia al hombre pecador perfecto, solo que el hombre caído no puede cumplirlo. Por eso le damos por medio de Jesucristo, Señor, que pudimos venir, Señor, a Él, aquel Señor que de verdad nos dio el Evangelio, Señor, la buena noticia, la cual abrazamos por la fe que usted nos ha dado a nosotros. Ayúdenos, Señor, a que la ley que está escrita ahora en el corazón de nosotros se convierta, Señor, en la guía de una vida santa para caminar, como vimos Jeremías 31:33 y Ezequiel 36, versículo 27, Señor. Le agradecemos, Señor, le pedimos que nos acompañe todo este día, Señor, en el nombre de Jesucristo, como siempre decimos. Amén. Amén.